Buenos días con todos. Hoy empezamos una nueva capacitación y es en lo referente al tema de caídas. Voy a borrar mi imagen para no distraernos. Bueno, las caídas en el adulto mayor constituyen uno de los principales síndromes geriátricos. Y es un síndrome de elevada incidencia en lo que es la población geriátrica y tienen consecuencias pues funestas, ¿no? Consecuencias muy serias y repercusiones funcionales y que ponen en riesgo la vida del adulto mayor. La OMS define como caída a la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo contra su voluntad. Así de simple. Es una definición muy lógica y muy práctica. Pero es eso, es la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo contra su voluntad. Las personas mayores de 65 años que viven en la comunidad tienen una incidencia de 30% de caídas en un año. Y de estas personas que se caen, 2 de cada 3 volverán a caerse el siguiente año. Entonces, miren este tema, en la comunidad, o sea, en domicilio, el adulto mayor, esa población, 30% sufre caída en un año y de estas, 2 de 3 adultos mayores volverán a caerse el siguiente año. O sea, el paciente que se cae tiene riesgo al volver a caerse. Y en personas de más de 80 años, en la comunidad, 50% sufren una caída en un año. O sea, con la edad se incrementa el riesgo de caerse. Quiere decir que en cifras redondas, la mitad de los mayores de 80 años sufren una caída cada año. Ahora, en el ámbito que nos corresponde, en los adultos mayores institucionalizados, vale decir, los que viven en residencias geriátricas. 39 a 49% de esta población anualmente se cae. Esto es una estadística de Estados Unidos, pero es válido para otras regiones. Hablamos de casi 50% de los adultos mayores institucionalizados se caen cada año en Estados Unidos. Ahora, entre 10 a 20%, o sea, uno de cada 5 de estos adultos mayores que se caen, producen lesiones serias, 2 a 6% de fracturas como consecuencia de las caídas. Y los accidentes constituyen la quinta causa de muerte en las personas adultas mayores y el 70% de los accidentes son caídas. Entonces, estas estadísticas poco frías, pero reflejan la realidad y que nos atañe a nosotros como institución, como residencia geriátrica que tiene pacientes de riesgo que se pueden caer. Aquí les paso un gráfico donde está representado, por ejemplo, una estadística de una residencia en ancianos en España, el 2016, un estudio, donde en el gráfico de arriba está representándose a el lugar donde ocurren las caídas. Miren que el 39% de las caídas ocurren en la habitación y el 35% en zonas comunes, lo que es peor aún, lo que implica el descuido que puede existir en un área común, porque el área común supuestamente debe ser un área vigilada. Pero miren las estadísticas en España. Zonas comunes, 35% de las caídas se dan en estas áreas. Entonces, en primer lugar, lo constituyen las habitaciones. ¿Y por qué? Porque en las habitaciones habitualmente el adulto mayor está solo. Y probablemente solo con un nivel de dependencia alto o con un riesgo de caerse importante. Y no hay una supervisión adecuada o no hay un sistema de alerta que por lo menos genere un aviso al personal que atiende la residencia para poder darse cuenta que el paciente está parándose de la cama o levantándose hacia el baño. Entonces, la habitación, 39% constituye la estadística más alta del lugar de mayor prevalencia de caídas y en segundo lugar las zonas comunes. Ahora, en el diagrama de abajo se está graficando las actividades que estaban desarrollando los pacientes que se caían.
Miren, el 42% lógicamente se caían mientras deambulaban. Y el 31,3% se caían al levantarse, ¿no? Y esto por la condición de fragilidad del adulto mayor, la pérdida de fuerza muscular, la mala capacidad que tiene de adaptarse a la presión, a veces hay ortostatismo, o sea, una presión que cae con la postura, se generan mareos, una serie de condiciones. Pero en la práctica son sitios reales de caída, mientras estos adultos mayores deambulaban y mientras se levantaban de la cama. Entonces, vemos que las consecuencias de las caídas en el adulto mayor son varias. Uno es la lógica inmovilización producto de la caída. Esto disminuye el bienestar, la mayor dependencia y también la necesidad de ayuda para las actividades de vida diaria que antes no tenían y ahora sí las tienen que tener por una caída, o sea, se hacen dependientes. La pérdida de la autonomía, que mortifica mucho al adulto mayor, que siempre estuvo acostumbrado a valerse por sí mismo, ahora depende de otra persona, incrementan el riesgo de fracturas y complicaciones inherentes a la caída, hay mayor morbilidad y mortalidad por las caídas, aumenta el riesgo de institucionalización también. Y existe el temido también síndrome post-caída, que es un síndrome que, lo comento rápidamente porque es un asunto dentro de este contexto de caídas que vale la pena mencionar. El síndrome por caída es un síndrome de ansiedad y temor, pánico a caerse de nuevo. El paciente que se cayó una vez, muchos de ellos entran en síndrome post caída que los inmoviliza más porque tienen temor hasta pararse de la silla con ayuda. Entra en un pánico tremendo, depresión, ansiedad extrema. Es un paciente que es difícil rehabilitarlo para que vuelva a generar autoconfianza. Ahora, dentro de las consecuencias más riesgosas y serias de las caídas, están que más del 50% de las caídas llevan a algún tipo de lesión de todas maneras, de menor a menor grado. Y aproximadamente 10% de las caídas llevan a lesiones serias como fracturas, luxaciones, etc., ¿no? Y estos pueden generar complicaciones inherentes a la inmovilidad prolongada, llámele úlcera de presión, neumonías, problemas de trombosis venosa profunda, acúmulo de secreciones, como las más frecuentes. Pérdida de masa muscular, evidentemente por la inmovilidad, entonces dificultad para la rehabilitación, ¿no? Las caídas son la principal causa de fractura de cadera en mayores, ojo. Y las fracturas se producen en el 10% de las caídas y 30% de ellas, de estas caídas, comprometen al fémur. O sea, estas fracturas, digamos, 1 de cada 10 adultos mayores que se caen, se fracturan. Y 30% de los que se caen y se fracturan, se compromete el fémur como principal hueso, digamos, que se pone en riesgo a la caída. Las fracturas se asocian a disminución severa de la capacidad funcional por falta de rehabilitación o por iatrogenia, o sea, por una mala acción del paciente que ya se inmovilizó. Tenemos 3 tipos de caídas. La caída accidental es aquella que pasa por una causa ajena al adulto mayor, es el accidente típicamente en un paciente que puede que puede ser autovalente, puede ser un adulto mayor independiente, sin riesgo calificado de caída, pero que se tropezó, se resbaló, hubo un tapete en el piso y, en fin, el baño estaba resbaloso, cualquier condición que le generó un accidente, como le puede pasar a un joven, y que no vuelve a repetirse. Es una caída accidental. Por eso cuando uno se cae, cuando el adulto mayor se cae, uno pregunta, como geriatra pregunta, ¿y qué motivó la caída? O sea, ¿fue porque se mareó? ¿Fue porque se paró y le bajó la presión? O sea, ¿qué motivó la caída? Si el familiar te dice, no, se tropezó con un mueble que no lo vio, el piso estaba mal señalizado, bueno, ya, es una caída accidental, no tiene que ver con algo propio del adulto mayor. En la caída repetida, sí, ahí sí se expresa la persistencia de factores predisponentes, como enfermedades crónicas múltiples, sarcopenia, fármacos, psicofármacos, ¿no? Ansiolíticos, antipsicóticos, pérdidas sensoriales, capacidad de ver muy limitada, en fin, varias condiciones o una secuela ACV, tenía pues una hemiparesia izquierda y dejó el bastón, o sea, varias condiciones, pero implica una morbilidad previa, ¿no? Una enfermedad previa que sí puede generar una repetición de la caída. O sea, el paciente puede caerse múltiples veces por la misma razón.
Y la caída prolongada es la caída que sucede en un adulto mayor que generalmente vive solo, que se cayó y no tiene quien lo levante, y puede estar a veces hasta un día tirado en el piso hasta que el familiar se da cuenta que se cayó. Y ese paciente tiene consecuencias serias, ¿no? De una neumonía, problema de trombosis, problemas también de, inclusive, insuficiencia renal aguda por una mioglobinuria. O sea, hay ruptura de músculo, hay también posibilidad de que el riñón se afecte, entra en falla renal aguda, son pacientes de riesgo. Entonces, y estos, eh, ya estos adultos mayores son generalmente los mayores de 80 años, ¿no? Los más débiles, los más frágiles, y son generalmente los que toman medicación sedante, ¿no? Los que se caen de noche y nadie se entera que se cayó, ¿no? Entonces son pacientes de mucho cuidado. Incluso cuando uno da un psicofármaco, y eso me pasa con frecuencia, yo pregunto con quién vive el adulto mayor. ¿Vive solo? ¿Está en su cuarto solo? Porque si yo le voy a dar un antipsicótico o un ansiolítico, le digo, usted duerme con él o le pone barandas en la cama. O sea, no puede dejarse un ansiolítico prescrito si un adulto mayor vive solo o duerme solo, porque puede pasar esto, una caída prolongada, nadie se entera hasta el día siguiente. Ahora, ¿quiénes presentan mayor riesgo de caerse? Las personas de sexo femenino tienen más riesgo de caerse, los mayores de 75 años también, aquellas personas con mayor dependencia para las actividades de vida diaria son los que tienen incluso dificultad para levantarse de una silla, lo hacen muy lentamente. Quienes toman más de 3 medicamentos hipotensores, hipoglicemiantes, psicofármacos al día se asocian con mayor riesgo de caerse, también esto asociado a presencia de patologías pues, propias que motivan la medicación, ¿no? Y las personas que presentaban también alteraciones visuales y auditivas son las que tienen más riesgo de caerse, personas portadoras de enfermedades crónicas, neurológicas, articulares, musculares. Las neurológicas que más riesgo generan son el Parkinson, ¿no? La enfermedad de Parkinson es una de las enfermedades que tienen generalmente más riesgo de caerse, las secuelas neurológicas como hemiplegias también, problemas de artrosis severa de rodilla, ya una sarcopenia importante por otras razones. También algunos que ya se pasan de vueltas, o sea, adultos mayores que son demasiado intrépidos, se sube a una silla para cambiar el foco, ¿no? Entonces son los que no tienen un límite y siempre se creen jóvenes y creen que pueden hacer lo que ya no pueden hacer. Entonces se caen por ser avesados y por ser, haber tenido conducta de riesgo, ¿no? Personas que se exponen a barreras arquitectónicas, claro, las barreras arquitectónicas la constituyen los impedimentos para el fluido pasaje y tránsito durante el momento que están en su ambiente, digamos, en el ambiente de la casa, el cotidiano, ¿no? Llamemos a los tapetes en el piso, o alfombras, o muebles que se interceptan ahí en el camino, o un cuarto demasiado denso de cosas, de muebles, de, de artefactos que impiden el libre tránsito, de un piso muy lustroso, de una mala señalización, de un desnivel, de repente condiciones que también generan pues una muy poca luz en el tránsito que tienen que recorrer para ir al baño, por ejemplo, en la noche, unos zapatos inadecuados, sin taloneras, ¿no? Tipo pantuflas que se enredan fácilmente, una pijama muy larga, pantalón muy largo que se puede enredar al caer. O sea, hay varias barreras, ¿no? Una de ellas son arquitectónicas y que dependen del ambiente que hace muy difícil el tránsito libre del auto mayor. Entonces, estas son las personas que se exponen a estas barreras que se caen más. Aquellos también con antecedentes previos de caídas, el 75% podría sufrir una nueva caída en los siguientes 6 meses, ojo. O sea, no es poco. O sea, de aquellos que tienen ya antecedentes de caídas, ojo, prácticamente 7 de cada 10 podrían sufrir una nueva caída en los siguientes 6 meses, ¿no? La proporción es alta, el riesgo es alto. Ahora, hay factores de riesgos intrínsecos, o sea, propios del adulto mayor que van a favorecer el riesgo mayor de caerse. Y estos son, lógico, el que se cae previamente, ¿no? El que se cayó una vez se puede caer más veces. Como le decía, 7 de cada 10 se van a caer en los siguientes 6 meses. Alteración de la marcha, como por ejemplo el que tenga fracturas previas, alguna debilidad o deformidad en las rodillas, en la cadera, pies, o problemas musculares.
alteración del equilibrio y postura por razones de repente neurológicas, los que tengan anormalidades musculares tipo sarcopenia, o sea, la masa muscular que se pierde por diferentes condiciones, alteraciones en los pies, pie plano o de repente los dedos que están cabalgados unos sobre otros, desacondicionamiento físico, porque de repente estuvo hospitalizado mucho tiempo y ya perdió fuerza muscular y entonces le es difícil volver a tener su actividad previa. Trastornos que llevan a disminución de la visión, como degeneración macular senil o el problema del glaucoma o las cataratas. También la audición es un factor que interfiere y favorece el riesgo de caerse. Alteraciones neurológicas como enfermedad cerebral tipo isquémica, mielopatías, neuropatías, el Parkinson sobre todo, y trastornos laberínticos con problemas de mareo frecuente. Alteraciones cardiovasculares como arritmias cardíacas, la hipotensión ortostática, o sea, la presión que varía más allá de 115 milímetros de mercurio con la postura, ataques isquémicos transitorios, crisis hipertensiva, incluso convulsiones. En fin, a enfermedades psiquiátricas, psicológicas, como la depresión, que conlleva uso de más fármacos, el delirio, que genera mucha agitación, confusión y desubicación, alteración cognitiva, distracción, trastorno de la atención, falta de discernimiento en las conductas de prudencia, o sea, el paciente que no es consciente de sus limitaciones y que se sobrepasa y genera mucho riesgo a caerse. El rehusar la utilización de reglas técnicas, ¿no? Como los auxiliares de marcha, o sea, el que no quiere usar bastón, el que no quiere usar andador y lo necesita, ¿no? El que no tiene conciencia de requerir el auxiliar auditivo como audífonos y no necesita eso, no cree que necesita y lo necesita. El que usa fármacos, que tiene reacciones a fármacos, o el que tiene alguna deshidratación, una enfermedad aguda, fiebre, una hipoglicemia, incontinencia urinaria, son los que más se pueden caer, como factores intrínsecos, o sea, propios del adulto mayor. Ahora, también existen factores extrínsecos, dependientes, por ejemplo, de la vivienda. En este sentido, pueden haber suelos irregulares, que es resbalosos, muy pulidos o que haya muchos desniveles sin que hayan esas franjas de colores que avisan de los niveles, una iluminación inadecuada o con luces muy brillantes o con iluminación insuficiente, también las escaleras que tengan mala iluminación o ausencia de pasamanos o que tengan peldaños irregulares o que no tengan descanso suficiente, también las mascotas que se interrumpen el tránsito a veces del adulto mayor, en la cocina que hayan muebles, por ejemplo, demasiado altos y el adulto mayor tenga que extender y hiperextender el cuello y eso genera un mareo por hiperextensión, o que haya suelos rebaladizos. En el baño, evidentemente, el lavamanos y el inodoro muy bajos para la altura de la persona, la ausencia de la barra de sujeción en la ducha o también en el apoyo del inodoro. Eh, en el dormitorio, que la cama esté muy alta o muy baja para la altura de la persona y que sea estrecha, que haya poco tránsito, poca capacidad de tránsito libre, que hayan cables sueltos por ahí por el piso, objetos en el suelo, sobre todo al bajarse de la cama, que se tropiecen. Y otros como puertas de vidrio, paredes con grandes espejos, muebles, objetos en desorden, en fin, todo esto hay que ver cuando uno también visita el domicilio del adulto mayor, porque uno ahí puede intervenir también, no solamente interviene en la persona, sino el geriatra interviene en el domicilio y evita o está pescando siempre barreras arquitectónicas posibles que pueden facilitar una caída. En las calles, también las plazas y jardines, que hayan aceras estrechas con desniveles y obstáculos, porque luego uno sale a pasear con adulto mayor que tiene mucho cuidado de estos desniveles, que hay un pavimento defectuoso, mal conservado, o un semáforo de esos que duran poquito, que duran 5 segundos y ya los carros quieren atropellar a uno, el banco de los jardines y plazas que sean muy bajos o muy altos para la persona, y uno quiere sentarse o levantarse, esta persona se pueda caer, que haya pozas de agua por ahí donde uno esté pasando muy cerca y se pueda resbalar. En fin, en los medios de transporte que no están preparados muchas veces para el adulto mayor, que los escalones de acceso sean inadecuados, muy altos en los autobuses, los movimientos bruscos del vehículo que puede hacer que el adulto mayor se pueda caer o que haya en estos tiempos cortos de bajar, mientras el adulto mayor está bajando, la combi ya está partiendo, ¿no? Entonces, eso de pie derecho no funciona. Entonces, tenemos también una herramienta que vamos a poner en práctica en la residencia, porque vale la pena que ustedes se acostumbren a clasificar también. Todo en geriatría se clasifica y se mide.
Vamos a ponernos un poco al día en esto y tratar de que ustedes puedan participar de estas mediciones, sobre todo para que cada paciente tenga su calificación, que es muy sencilla de hacer. Esta escala de Morse es una herramienta muy rápida y simple para evaluar la probabilidad de que un paciente sufra una caída. Es más, el 83%, según las estadísticas, de las enfermeras en los Estados Unidos consideran esta escala como muy rápida y fácil de usar, y el 54% estima que la calificación de riesgo lleva menos de 3 minutos, ¿no? Y es realmente simple, solamente se analizan 6 variables que la vamos a revisar acá rápidamente, y esto se usa tanto en hospitales de agudos como en centros de internación de pacientes crónicos, ¿no? Entonces se adapta muy bien para nuestra realidad. Esta escala de Morse tienen aquí los 3 ítems que hay que revisar rápidamente y poner un puntaje que corresponde al costado. Entonces, caídas recientes. Este residente tiene caídas en los últimos 3 meses, se ha caído en los últimos 3 meses, sí o no. Si sí se ha caído en los últimos 3 meses, 25 puntos se gana de puntaje en esta escala. El diagnóstico secundario, o sea, tiene diagnósticos que pueden contribuir a la caída, si los tiene, 15 puntos. Si no los tiene, 0 puntos. Requiere en el tema de la ayuda para deambular, puede que tenga, por ejemplo, el mínimo riesgo de caerse si está totalmente postrado, ¿no? O sea, el reposo en cama, y tiene asistencia de enfermería, ese no tiene riesgo. O sea, el paciente, por ejemplo, particular, que tiene cuidador particular y está postrado en cama, ese paciente no se cae, salvo lo empuje, ¿no? Entonces, 0 puntos ahí. En ayuda para deambular, el bastón, muletas o andador. Este paciente, este residente es usuario de estas ayudas. Si es usuario, 15 puntos. Si no tiene esas ayudas, pero camina y se apoya en los muebles, en las agencias por ahí, ese tiene 30 puntos, más riesgo. Si tiene o no en el momento de la evaluación vía endovenosa o no, se le pone 20 puntos si tiene vía y si no tiene vía, 0 puntos. El tema de la deambulación. ¿Cómo califica su deambulación? ¿Es una deambulación normal o en todo caso está inmovilizado con reposo en cama total? Ese tiene 0 puntos porque no tiene riesgo de caerse. O en el caso del residente que sea débil, una deambulación débil, muy lenta, ¿no? Pero deambula, sin embargo es débil, es paciente frágil, 10 puntos. Si la deambulación es notoriamente alterada y requiere asistencia y sin asistencia no puede deambular, 20 puntos. El último ítem es el estado de conciencia, el estado mental. ¿Es consciente de sus limitaciones? ¿O es un paciente que él dice, yo no me caigo, yo puedo estar lo más bien, déjenme, no requiero que me ayuden? Entonces, en el que no es consciente de sus limitaciones, 15 puntos. Entonces, si la suma de puntajes va en menos de 24, solamente se requieren los cuidados básicos de enfermería, los de siempre, ¿no? Si tiene entre 25 y 50 puntos, es un riesgo bajo, pero hay que implementar un plan de prevención de caídas estándar, ¿no? O sea, las cosas del tránsito, ver las situaciones que hay que potenciar, la vigilancia siempre del grupo. El riesgo alto, del que tiene más de 51 puntos, implica implementar medidas especiales. Por decir, sensor de movimiento, baranda en la cama, en fin, un cuidador personal de repente, en fin, situaciones que implican medidas especiales y que el familiar también debe saber. Entonces, este va a ser un encargo para ustedes. Esta escala de riesgo de Morse la pueden copiar, le pueden sacar una captura de pantalla y la tienen en la web también. La pueden googlear y es muy simple de encontrar. Entonces, esta escala de Morse va a ser una herramienta y yo quisiera que todos los residentes tengan la calificación de la escala de caídas de Morse en su ficha personal. Como estrategia de prevención, según los niveles de prevención, tenemos 3 niveles, ¿no? Existe el nivel de prevención primaria. O sea, quiere decir de la prevención en general para el residente o el paciente o la persona que nunca se cayó. Entonces aquí se implementa pues educación para la salud, promoción de hábitos saludables, la disminución del riesgo del ambiente, ¿no? Detección precoz de los factores de riesgo intrínsecos, o sea, si tiene un factor de riesgo por morbilidad, por enfermedad previa. Entonces hay que tratar de educar, prevenir a ese nivel. Nunca se cayó, hay que prevenir. Prevención secundaria. Entonces, es esta prevención que se aplica en el paciente que ya se cayó, ya se lesionó. Entonces tenemos que evaluar el tipo de caída, cómo ha sido, qué tipo de caída fue accidental o fue una caída repetitiva.
Eh, ¿Qué diagnósticos tiene ante la caída? Y corrección de los peligros ambientales, corrección de los factores de riesgo intrínsecos, o sea, lo que se pueda corregir, evaluación de las caídas a repetición, por qué se cae, y la otra es aprender a caer y levantarse, ¿no? En la prevención terciaria, ahí vemos más ya la consecuencia de la lesión producida por la caída, ¿no? Es un plan más de rehabilitación, tratamiento, rehabilitación de las complicaciones. Se hace fractura de cadera, hay un plan de rehabilitación específico para ese residente, la kinesioterapia, rehabilitación de la marcha y de equilibrio, ¿no? Tratamiento del síndrome post-caída, que a veces hay que participar del psicólogo, la psicóloga para que apoye y le dé seguridad y mejore la autoconfianza, porque la ha perdido en un síndrome post-caída, entra en pánico. Y también sujeciones físicas que deben limitar la movilidad y la autonomía y hay que ponerlas cuando sean necesarios y siempre consensuar con el familiar que autorice y sepa el por qué se coloca esta sujeción. Entonces, algunos problemas frecuentes que he querido hacer un listado que puede también ser la realidad nuestra en muchos casos y la solución propuesta siempre para estas deficiencias, ¿no? Por ejemplo, si vemos que el problema está en la iluminación, o que hay demasiada oscuridad o demasiada luz deslumbrante o interruptores inaccesibles, tenemos que poner pues la iluminación amplia y uniforme, una iluminación uniforme e indirecta si fuera muy deslumbrante, y si hay interruptores inaccesibles, instalarlos cerca de las entradas. En cuanto al mobiliario, si hay algunos que obstruyan el paso, evidentemente los muebles no deben obstruir el paso y deben de liberarse del ambiente. Muebles inestables, tenemos que usar muebles usados de apoyo con estabilidad. En ausencia de reposo, de reposabrazos en las sillas, debemos colocar sillas con brazos que ayudan a levantarse o sentarse. En el caso que haya respaldo de la silla demasiado bajo, los respaldos deben modificarse y ser altos para que proporcionen sostén hacia el cuello y eviten caídas hacia atrás. En el caso del baño, si el sueño está resbaladizo, habrá que usar una baranda antideslizante, una banda antideslizante, o zapatos de goma para el baño, o utilizar un asiento si es necesario. Lo más seguro es el asiento. Y también la extensión de teléfono, de ducha teléfono. El uso del borde de la bañera como apoyo, tendría que colocarse un asidero a cada lado de la bañera para que sea más segura. La taza del baño, si son demasiado bajas, utilizar tazas de retrete a 55 centímetros o colocar esas barandillas a uno de los lados o poner elevadores de water que también existen. En cuanto a las escaleras, si la altura es excesiva entre los peldaños, la altura máxima del peldaño debe ser 15 centímetros, debería adaptarse a ello. El pasamanos, si hay ausencia de pasamanos, hay que fijarlos a ambos lados de la escalera y deben ser cilíndricos y separados de la pared. Si la longitud es inadecuada de los pasamanos, deben sobrepasar los extremos superiores e inferiores. La estructura, si es pendiente, excesiva o demasiado larga, debe colocarse descansos intermedios. En el suelo resbaladizo, evitar y colocar sobre todo los antideslizantes, pisos antideslizantes. La iluminación inadecuada en las escaleras, colocar luces al inicio y al final de la escalera, ¿no? Son medidas que se pueden hacer hasta en los domicilios inclusive, ¿no? En el tema de la habitación, ¿no? En el caso de las camas, demasiado altas o demasiado bajas, hay que graduar la altura de la cama y colchón hasta que debe ser 45 centímetros del suelo. O sea, debe quedar la cama, para de manera práctica, visualizarlo a nivel de las rodillas. Es la altura adecuada. Si son demasiado estrechas, la cama debe ser lo suficientemente ancha que permita al anciano voltearse sin riesgo a caerse al suelo. En cuanto a la iluminación, que esté un interruptor alejado de la cama, debe colocarse una lámpara con interruptor a la mano cercano para que pueda ser encendida cuando se levante. En el caso del suelo, alfombras dobladas, ropas o zapatos desordenados, debe colocarse alfombras de goma o antiderrapantes al borde de la cama para evitar objetos en el piso, ¿no? Entonces son varias soluciones del ambiente en general. En el caso de la cocina, si hay armarios demasiado altos, debe colocarse utensilios, los más usados, sobre todo a la altura de la cintura, y los estantes y armarios a la altura del pecho o de la cara. Si el suelo está húmedo o encerado, debe colocarse esteras de goma cercanas al fregadero para que no haya resbalón y utilizar, si no, calzado con suela de goma. Esto es más para los domicilios, sillas o mesas con patas inseguras, asegurar las ruedas más estables. En el tema del cambio, el equilibrio y la marcha, por ejemplo, si hay dificultad para levantarse la silla, debe de facilitarse sillas con brazos, bilateral, ¿no? Elevar los asientos para que estén a la altura de las rodillas, como decíamos. Ejercicios musculares para fortalecer músculos. Si existe problema de inestabilidad del inicio de la marcha, hay que proponer que se levanten lentamente, que haya el uso de las agarraderas en la pared,
soportes de tipo ayudas biomecánicas como el bastón o el andador, tratamiento podológico para que no haya problemas en las pisadas y tratamientos específicos si hay una inestabilidad conocida de la marcha que se pueda corregir. En el caso de la inestabilidad con movimientos del cuello, hay que evitar objetos altos, o sea, en los estantes y roperos. Hay que poner los objetos al alcance de la persona, a la altura de su cabeza. Girar la cabeza junto con el cuerpo, evitar el giro de la cabeza independientemente del cuerpo, o sea, es lo que se llama girar en bloque para que evite los mareos. Tratamiento de fisioterapia y también el entorno sin obstáculos, ¿no? En el caso de la disminución en altura y longitud del paso, el calzado del adulto mayor debe ser adecuado, ¿no? Debe evitarse objetos en el piso porque los adultos mayores tienden a arrastrar la pisada, ¿no? Evitar la prisa y los caminos desconocidos y rehabilitar la marcha mediante un programa de rehabilitación. Entonces, para terminar esta charla, vamos a refrescar algunas cosas importantes que quiero que quede en su mente, en la mente de todos. Primero, las caídas pueden ser motivadas por un accidente, que en este caso es un tema que puede ser asociado al tema del ambiente inadecuado. Y el accidente, bueno, por lo menos no es una condición intrínseca, ¿no? Pero puede estar, y siempre hay que buscar una enfermedad subyacente. Entonces, primer tema, las caídas pueden ser accidentales o pueden ser por enfermedades subyacentes del adulto mayor. Y en toda caída hay que investigar por qué se ha caído, qué debilidad tuvo, una pierna que le falseó, la rodilla con una artrosis severa que limitó el movimiento, que tuvo de repente un mareo, que tuvo un desequilibrio, una inestabilidad, un vértigo, tuvo una hipotensión por alguna razón, tuvo una inestabilidad mayor por uso de psicofármacos. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces es importante en la caída ver la causa. Y la otra es que la caída genera dos cosas importantes. Primero, mucha dependencia y una brusca dependencia muchas veces por la consecuencia, que suele ser la fractura, o mucho temor a caerse, ¿no? El síndrome de post-caída genera una dependencia psicológica. El paciente entra en crisis, en pánico y tiene mucho temor a levantarse nuevamente. Y otras consecuencias, que las caídas traen consecuencias físicas, psicológicas, económicas y sociales. Físicas porque hay más restricción, ¿no? Psicológicas por ese temor a volver a caerse que genera una pérdida de la autonomía y también una mayor inseguridad. Económicas, no lo quiero contar, evidentemente, implica pues a veces depender de un cuidador, eso implica sobrecostos, ayudas biomecánicas, el tema de las cirugías, fracturas, rehabilitación, o sea, todo un costo económico y social porque implica que la familia debe reorganizarse, ver quién cuida, antes no lo cuidaban, ahora de quién dependen, el que lo cuida a veces termina quedando sin trabajo o con dificultades económicas para el mantenimiento, en fin. Entonces, estas son algunas cosas que quiero que queden al final y quiero terminar haciendo lo siguiente. Yo voy a colocarles ahora aquí pueden ver en la pantalla, para terminar, en este apéndice que he querido modificar de un formulario de denuncia de caída de paciente, es algo que queremos implementar en la residencia. Yo lo voy a poner a disposición de ustedes, que en la ficha o en el tópico de enfermería hay estos formatos, que es para poder aprender de cada caída, que ojalá no se presente nunca. Pero tenemos que evaluar varias condiciones de la caída para hacer un análisis y hacer una mejora continua. Y esto yo les propongo que también se haga, si hay casos ya previos, se pueden revisar los casos, como los hay algunos. Entonces, vemos esto de manera rápida. A ver, notificación de la caída en la residencia. Esta notificación, aclaramos, es confidencial y se realiza con objetos de mejora continua de calidad y seguridad de los pacientes. No se debe incluir el formulario en la historia clínica que se dé al familiar, ¿no? Por alguna razón. Este formato incluirá datos generales de la caída, por ejemplo, nombre y apellido de la persona accidentada, la fecha, hora y el turno en que se produjo la caída, el día, semana que se produjo la caída. Si la caída fue en la habitación, en el baño, la escalera, en el comedor, pasillo externo u otros, aquí debe ser interno. Si fue con testigos,
poner el nombre del testigo que visualizó la caída. Si no hubo testigos, por lo menos la persona que lo asistió, describir la caída, o sea, se encontró en el piso al residente, se le cayó al nuestro personal, se le cayó al cuidador particular, se cayó solo. ¿Qué estaba haciendo en la caída? Por ejemplo, trataba de bajarse la cama, estaba parado y quieto, trataba de ir al baño, estaba sentado en la cama con los pies colgando, estaba tratando de alcanzar un objeto, trataba de bajarse o subirse de cama o silla de ruedas, se duchaba. Si notificaron al médico de inmediato sí o no, y la hora de notificación y la hora de respuesta del médico, o sea, yo, notificación al familiar, si se hizo o no se hizo, a qué hora se hizo. En cuanto a la evaluación del paciente, apreciar si hay y consignar si hay lesiones o no hay lesiones. Hay caídas muy suaves que no, resbalones de un sillón de repente que se van cayendo, se van resbalando, entonces no genera lesión. O hay caídas que sí generan lesión. Si hay fractura o luxación, si hay contusión, o sea, un moretón, si hay un sangrado, o sea, hay alteración en la movilidad inmediata, si hay una herida cortante, si hay laceración, depresión del sensorio, si hay sangrado, dolor intenso, u otra lesión que habría que describir. Signos vitales durante la caída, calificación de la lesión, si fue menor, si fue mayor o si fue muerte. Esperemos que nunca suceda esto. Y nombre de la persona que evaluó al paciente. Y otro tercer punto es factores que contribuyeron a la caída. Entonces, todo lo que corresponde, por ejemplo, en tema de movilidad, se levanta sin problemas, silla de ruedas, deambula con ayuda, sujeción física, reposo en cama, deambula con andador. O sea, qué condición tenía el residente en cuanto a su movilidad, ¿no? Previa, ¿no? Entonces marcamos acá. Otros, ¿qué factores cognitivos o nivel de conciencia tenía el residente que se cayó? No tenía demencia, o tenía confusión, o tenía una hiperactividad, estaba en estado de alerta o estaba en somnolencia. Otro tema del residente, control de esfínteres. ¿Es un paciente que controlaba esfínteres o había incontinencia urinaria, incontinencia fecal o no había incontinencia? En cuanto a factores funcionales, si la alteración de la marcha o balance la tenía presente o tenía limitación de la actividad diaria. En cuanto al equipamiento del ambiente, si el piso estaba mojado, si había poca luz, si el objeto necesario estaba fuera de alcance, el área estaba abarrotada o mucha obstrucción del pasaje, si el calzado era inapropiado, si las barandas estaban subidas en la cama o las barandas estaban bajas en la cama o no tenía barandas en la cama. En cuanto al tratamiento, se trasladó a emergencia, no requería seguimiento o queda en observación, se pidió rayos X, se solicitó laboratorio, primeros auxilios, consulta kinesiología o rehabilitación con traumatólogo, requirió sutura en emergencia y firma licenciada de turno. ¿Ya? O sea, este es un formato que quiero que esto se aplique para el caso del adulto mayor que se cae. Esto sería todo por esta capacitación. Espero que sea de provecho. Tomaremos el examen la próxima semana.